Antes de empezar este episodio te invitamos a que veas los anteriores y te suscribas a nuestro canal. Telepatía Peronista, venimos a comunicar la utopía. Empecemos. Seamos libres y lo demás no importa nada. Vida de San Martín, de Norberto Galasso. Capítulo 1, 1777 a 1781. Incertidumbre acerca del lugar y fecha de nacimiento de San Martín. Rasgos físicos, problemas de filiación, origen social, un ámbito cultural hispano-guaranítico, infancia en Yapeyú. Junto al río de los pájaros. La vida del general José Francisco de San Martín ofrece diversos interrogantes que aún no han podido ser develados. Nos sorprende, pues, que el primero de estos enigmas se vincule con la fecha de su nacimiento, aunque la historia oficial da por seguro que este se produjo el 25 de febrero de 1778. El testimonio de su bautismo, único elemento probatorio para aquella época, no se ha encontrado. En 1823, el colombiano Juan García del Río, amigo y colaborador del general, publicó una breve biografía bajo el seudónimo Ricardo Wald y Jaén, donde afirmó que el nacimiento se produjo allá por los años de 1778. No obstante lo incierto del dato, Bartolomé Mitre lo tomó como bueno y nadie osó discutirlo. Sin embargo, en el acta de su matrimonio en 1812, San Martín declara tener 31 años, lo cual indicaría que su nacimiento se habría producido en 1781. El supuesto 1781 quedó descartado, pues siendo 12 años la edad mínima exigida para la incorporación, resultaría que habría sido cadete a los 8 años. La cuestión se complica si se recurre a la foja de servicios militares, pues inexplicablemente aparecen contradicciones. En 1803 figura con 20 años, habría nacido en 1783. En 1806, con 27 años, habría nacido en 1779. Y en 1808 registra 26 años, habría nacido en 1782. Por otra parte, José Pacífico Otero encontró una fe de bautismo de su hermana María Elena, de fecha 18 de agosto de 1778, por lo cual José Francisco no podría haber nacido en febrero del mismo año de una misma madre, doña Gregoria Matorras. Sin embargo, este documento, que Otero reproduce en su extensa biografía del gran capitán, ha sido cuestionado porque estaría adulterado el año, por razones que han escapado a la comprensión histórica. A su vez, en la planilla de viajeros, al embarcarse hacia España en 1783, María Elena aparece con la hermana mayor con 12 años, dato que invalidaría la tesis de Otero. Asombra, pues, tanto la inexistencia de la partida natal como este galimatías de fechas contradictorias. Otero ha insistido en que la fecha correcta debe ser el 25 de febrero de 1777, para lo cual presenta dos pruebas. 1. En el pasaporte obtenido por San Martín en 1824, declara haber cumplido 47 años. 2. En carta enviada al presidente del Perú, mariscal Ramón Castilla, en septiembre de 1848, se reconoce de 71 años. Asimismo, historiadores españoles sostienen que el 6 de diciembre de 1783, al partir hacia España con su familia, fue registrado en la fragata Santa Balbina como de 6 años cumplidos. Estos tres datos coinciden y permitirían considerar como fecha probable el 25 de febrero de 1777. Esta es la misma fecha que consigna Galván Moreno en su cronología de San Martín. Sin embargo, el mayor prestigio de Bartolomé Mitre ha oficiado el 25 de febrero de 1778 y así se lo enseña en los colegios. Con respecto al lugar, prevalece la opinión de que el nacimiento se produjo en Nuestra Señora de los Tres Reyes Magos de Yapeyú, actual departamento San Martín en la provincia de Corrientes, aunque también la carencia de partida de bautismo impide una total certeza. Sobre la margen izquierda del arroyo Guavirabí, en su desembocadura en el río Uruguay,
Yapeyú integra, junto con Santo Tomé, San Borja y La Cruz, una reducción de indios guaraníes y minuanes perteneciente a los 30 pueblos, donde los jesuitas desarrollaron aquella experiencia religiosa, económica y militar, cuya valoración aún hoy suscita polémicas. Diversas interpretaciones ha merecido este nombre guaraní. Según Ricardo Rojas, Yapeyú significa el fruto que está maduro. Para el presbítero Eduardo Maldonado proviene de yaye, allí donde, y peyú, soplar al viento, por lo cual debería traducirse allí donde sopla el viento. En la tradición correntina circula además otra interpretación, aguas con fondo amarillo, en referencia al río Uruguay. ¿En qué casa de Yapeyú dio su primer bajido quien habría de constituirse en el gran capitán? También resulta difícil determinarlo, pues en 1817 la zona fue arrasada por los portugueses, donde se presume que pudo existir la casa natal. Se levanta hoy un templete recordatorio, pero todavía la polémica permanece abierta. El historiador Carlos Sala sostiene que tampoco se puede certificar que el lugar de su nacimiento sea aquel donde se levanta hoy el templete recordatorio. El investigador Carlos Suberwühler opina que la cuna de San Martín debió estar en Santo Tomé y no en el vetusto caserón jesuítico sobre la plaza donde se halla el monolito, pues San Martín no podría haber nacido allí, entre la indiada sucia y maloliente. Debe apreciarse el esfuerzo revisionista de este tipo de historiadores de exquisita pituitaria, capaces de percibir malos olores indios en el fondo de nuestra historia, así como su esmero por poner a San Martín a salvo de semejante compañía. Los datos relativos a la familia, como se verá, provocan también desconcierto, especialmente porque algunos han pretendido adjudicarle raíces nobiliarias, cuando más bien San Martín podría decir, como Napoleón, mi árbol genealógico comienza conmigo. Existe coincidencia entre los historiadores acerca de que ambos padres nacieron en España, con excepción de Tulio Alperindongui, quien considera a la madre una criolla de Buenos Aires, en uno de sus libros más difundidos. Cuesta creer que se trate de un error tan grueso por parte de un historiador de alto nivel académico, por lo cual podría suponerse que se trata de una verdad a medias, una reserva mental para calmar la conciencia, según explicaremos. El padre don Juan de San Martín, oriundo de Palencia, del pueblo Cervatos de la Cuesa, había nacido el 3 de febrero de 1728 y era hijo de labradores, aunque Bartolomé Mitre le adjudica noble alcurnia. Ingresado al ejército, solo alcanzó a ser oficial de poca relevancia. No pasó de capitán, según indican historiadores españoles, precisamente porque a cierto nivel jerárquico solo se accedía teniendo origen noble. Llegó a América en 1765 y en un informe se lo califica como campesino de 7 suelas. La madre, Gregoria Matorras del Ser, nació el 12 de marzo de 1738, en Paredes de Navas, también del Reino de Castilla, y viajó a Buenos Aires a los 30 años con su primo Jerónimo Matorras, más tarde expedicionario del Gran Chaco. Juan y Gregoria contrajeron matrimonio el 1 de octubre de 1770, afincándose poco después en la Banda Oriental, en el departamento Calera de las Vacas o de las Víboras y las Vacas, donde Juan fue a gobernar y donde habían tenido 3 hijos, María Elena, Manuel Tadeo y Juan Fermín. Hacia fines de 1774, don Juan fue designado teniente gobernador del pueblo de Yapeyú y allí se instaló con su familia en abril de 1776, donde pronto nació el 4.º hijo, Justo Rufino, y tiempo más tarde, probablemente en 1777, José Francisco. Difieren los historiadores respecto a la importancia y eficacia de la labor desplegada por don Juan en Yapeyú, pero coinciden en que sucesivas rebeliones de indios minuanes, motivadas por algunas medidas adoptadas contra sus caciques, provocan un llamado de atención del virrey Bertis, quien le advierte al gobernador que respete los fueros y privilegios que le corresponden a caciques y demás personas de ese pueblo. Pero los conflictos recrudecen y don Juan es desbordado por la protesta indígena, por lo cual el virrey lo destituye hacia fines de 1780.
En febrero de 1781 abandona Yapeyú con su familia, trasladándose a Buenos Aires. José Francisco transcurre sus primeros 4 años en Yapeyú, creciendo en juegos, afectos, travesuras y palabras bajo una doble influencia. Por un lado, la familia rotundamente hispana, por otro, los pobladores de la reducción de Raigambres guaranítica. Esta cuestión merece un análisis pormenorizado, porque la imagen que se ha divulgado de San Martín es la de un argentino y hasta la de un porteño, de formación originada en el control que las minorías bonaerenses han ejercido sobre la producción historiográfica. Don Juan y su esposa vivieron pocos años en América y no arraigaron. Su escasa fortuna y la nostalgia de la patria natal los llevaban a soñar con el regreso. Los San Martín solo pensaban en volver a España. Su residencia era temporaria, con vistas a regresar a España, propia del militar que por razones de servicio deben distanciarse coyunturalmente de amigos, familiares y costumbres que han nutrido sus mejores horas. No era familia arraigada, insiste A. Oriol y Anguera. Allí en el hogar imaginamos el predominio del idioma español con fuerte acento castizo, como asimismo los íconos religiosos católicos, las costumbres devotas, las leyendas y usos propios de la tradición española y flameando en la casa del teniente gobernador la bandera del rey. Afuera, en los caminos de tierra, en los juegos junto al Uruguay, en las creencias de amiguitos y familias vecinas, domina el idioma guaraní, las leyendas de Tupá, dios del trueno, el peligro de la pora o del pombero que se lleva a los niños o el culto de San la Muerte, invocado tanto para el bien como para el mal. Allí estaba la iglesia, relata Ricardo Rojas, donde el niño José Francisco debió recibir alguna caricia de los indios, y agrega alimañas numerosas, víboras, pumas y pájaros cantores que dan su nombre al río Uruguay, viven entre aquellos bosques. Más de una vez doña Gregoria debió llevar al pequeño José por aquellas huertas de frutos sabrosos y por esas barrancas que la brisa litoral refresca en las tardes estivales, mientras el sol dora el cielo entre las frondas. Junto al caudaloso río de los pájaros que baja desde el corazón de América hasta el mar, el poeta dirá luego de aquel mundo de magia y misterio: aún guardan tus naranjos la sombra del pombero y su silbido, aún ronda a tus doncellas el yacilla teré y anda la pora entre aromos y espinillos. Sus compañeros de infancia, señala Alonso Piñeiro, fueron los pequeños indios y mestizos, a cuyo lado empezó a descifrar el alfabeto en la Escuela Democrática de Yapeyú, aunque yerra en esto último, pues difícilmente concurriría a la Escuela de Yapeyú si a los 4 años se trasladó a Buenos Aires, pero es correcto que naturalmente José y sus hermanos jugarían con los pequeños indios y asimismo que con ellos conversarían en guaraní. Queda fuera de toda duda que más allá de la influencia del hogar, José Francisco está sujeto a la atmósfera cultural guaranítica, que su reconocimiento del paisaje y las inevitables travesuras infantiles, pescar quizás surubíes y dorados, perseguir mulitas, cazar palomas torcasas, apedrear a un loro o treparse a algún lapacho, responden a ese marco de la selva misionera. A ello viene a agregarse la presencia de una niñera y ama de cría indígena. Según la tradición, esa mujer guaraní que lo habría amamantado y cuidado sería la india Rosa Guarú, cuya figura es rescatada por el cancionero popular. La india Rosa Guarú, de la raza guaraní, fue niñera en Yapeyú de José de San Martín. A cantar un tororé, ñandeyara chemondó, al caraí Chuy José, con destino de Pindó. Tororé, canción de cuna ñandeyara chemondó, ha sido enviada por Dios al caraí Chuy José, al pequeño José, que tiene destino de cocotero, es decir, de altura, de grandeza. También la recuerdan esos versos de Guillermo Perkins y Hidalgo. Dulce voz de cuna se oye en Yapeyú, dicen que es la sombra de Rosa Guarú. Cunumí, querido, lindo Cunumí, duerme que a tu lado vela tu pasí, tu color es indio como el Urunday. No has nacido en vano junto al Uruguay. Duerme tu inocencia, Cunumí, porá,
duerme bajo el santo cielo de Tupá. Así pues, dadas las influencias culturales, esa criatura de 4 años, seguramente bilingüe, es un hispanoamericano, y si se afina la caracterización, aún sabiendo el escándalo que significará para muchos, el niño es más un paraguayito que un argentino, para decirlo en términos actuales, y no se diga que forzamos los hechos. En 1824, al desembarcar San Martín en el puerto de El Havre, lo registran como Américain, né aux missions du Paraguay, y Vicuña Maquena sostiene que la burguesía de Santiago lo consideraba un paraguayo. Indio misionero Tapé de Yapeyú. Así resulta, en sus primeros años, culturalmente mestizo, en tanto sobre él pesan al mismo tiempo el mundo hispano y el indígena. Este perfil no ha sido debidamente señalado por tantos panegiristas, ni por supuesto por la enseñanza en sus diversos niveles. Tampoco ha existido preocupación por categorizarlo según sus rasgos físicos, a tal punto que la opinión general le adjudica al tipo propio del blanco, en tanto hijo de españoles. Sin embargo, San Martín carece de los rasgos fisonómicos típicos del blanco europeo, esos que signan a Belgrano, Rosas o Lavalle, entre otros. Cabello negro y lacio, ojos oscuros y especialmente epidermis morena, se conjugan para otorgarle, en cambio, rasgos indígenas o más bien mestizos. Ricardo Rojas afirma: tenía la tez morena, por lo que algunos envidiosos motejaban lo de indio. Alberdi recuerda: yo le creía un indio, como tantas veces me lo habían pintado, y no es más que un hombre de color moreno, de los temperamentos biliosos. El general Miller, por su parte, lo pinta así: alto, grueso, rostro interesante, moreno y ojos negros, rasgados y penetrantes. El mismo Rojas, en otra parte de su libro, ratifica: bronceado era de tez y de ojos negros, pero indio, solamente por la cuna y el destino, agregando luego: aquel a quien llamaron indio por su color moreno y por haber nacido entre los indios de Yapeyú, el que en 1812, al iniciar su carrera, pidió que le trajeran a Buenos Aires 300 mozos guaraníes de las misiones nativas para formar su primer plantel de granaderos. Ese mismo, en 1816, al parlamentar con los araucanos en Cuyo, dijo a varios caciques, justificando su guerra de reivindicación contra los conquistadores: porque yo también soy indio. Mitre reconoce esa epidermis oscura del general. Las facciones de su rostro estaban vigorosamente modeladas en una carnadura musculosa y enjuta, revestida de una tez morena y tostada, aunque agrega, para disminuir la importancia a la morenidad, que la misma proviene de la intemperie. Otras opiniones confirman ese perfil, como por ejemplo la del agente norteamericano William Worthington, quien lo define como un hombre de casi 6 pies de estatura, cutis muy amarillento, pelo negro y recio, ojos negros y nariz aquilina. Un viajero inglés, Samuel Hyde, lo describe así: me impresionó mucho el aspecto de este Aníbal de los Andes. Es de elevada estatura y bien formado, su semblante es muy expresivo, color aceitunado oscuro, cabellos negros, grandes patillas y ojos grandes y negros. Otro inglés, Basilio Hall, brinda este recuerdo: abundante cabello negro, color aceitunado oscuro, ojos penetrantes, negros como azabache. Por su parte, Pastor Obligado, en sus tradiciones, sostiene: bastante bronceado, de rostro anguloso, indio misionero le llamaron los godos, y Tapé de Yapeyú el mariscal francés Brayer. A su vez, el general Jerónimo Espejo se refiere a su color moreno tostado por la intemperie, nariz aguileña, grande y curva, ojos negros, pelo negro, lacio y corto. Lo más pronunciado de su rostro eran unas cejas arqueadas, renegridas y bien pobladas. También es importante rescatar este comentario de José Pacífico Otero, el Cholo de Misiones,
Así llamaban los españoles al libertador del sur. ¿De dónde, cabe preguntarse, provendría esa fisonomía indígena o mestiza tan marcada según tantas opiniones? ¿O yerran quienes conocieron a San Martín creyendo encontrar rasgos indios donde solo se evidencia alguna influencia mora sobre sus antepasados castellanos? En esta última hipótesis, alguien podría objetar que los ojos de San Martín no expresan esa supuesta influencia arábiga, aunque también es cierto que ella se verificaría a través de varias generaciones, desvaneciéndose parcialmente su impronta. La primera hipótesis, en cambio, supondría una infidelidad de don Juan o de doña Gregoria. Podría resultar que don Juan hubiese tenido amores con una indígena en esa reducción donde existía vivienda aparte para las viudas, según recuerda Ricardo Rojas, y hubiese reconocido a José Francisco como hijo extramatrimonial. Cabe aquí la objeción: ¿cómo lo incorpora a su familia sin la protesta de su esposa o de sus hijos legítimos? Difícil es la respuesta a estos interrogantes, aunque convengamos en que esta suposición no puede considerarse agraviante, tampoco en el caso de que doña Gregoria hubiese cometido algún desliz aprovechando alguna ausencia de don Juan, derivada del ejercicio de su cargo. El general Bernardo O'Higgins, según su documentación, era Bernardo Riquelme, hijo natural de Isabel Riquelme con el virrey del Perú Ambrosio O'Higgins, así como Evita y Juan Perón fueron también hijos extramatrimoniales, según sus partidas originales, destruidas o adulteradas luego, cuando alcanzaron celebridad. Respecto a esta cuestión, merecen recordarse estas reflexiones de Pastor Obligado. Época hubo en que corría como moneda corriente entre ciertas gentes, creencia vulgarizada que don José de San Martín, no obstante la de y el don de su padre, procedía de muy modesto linaje, al menos por la línea materna. Tanta negra tinta gastará el caudillo chileno Carrera en echar borrones sobre su fama, tanto había mulateado Marcó del Pont a recalcar que él firmaba con mano blanca y San Martín no, que algo así como un ligero tizne quedó en su tradición. En esta indagación también cabría preguntarle al historiador Tulio Alperindongui, ¿cuándo usted afirma que la madre de San Martín era una criolla de Buenos Aires? ¿Se refiere a una mujer distinta de Gregoria Matorras, que era española de nacimiento, o simplemente comete un error? Llama asimismo la atención, vinculándolo a ese carácter criollo que Alperindongui adjudica a la madre, que en dichas tradiciones Pastor Obligado se refiere a ella como Francisca y no como Gregoria. Pudo tratarse de un error, pero ocurre que también en el acta de defunción el general aparece como hijo de María Francisca Matorras. También asombra que Obligado se refiera al muy modesto linaje de San Martín, al menos por la línea materna, cuando por el contrario la escasísima posibilidad de algún antepasado de prosapia habría que buscarla en Gregoria Matorras del Ser, sobrina de don Jerónimo, coronel honorario del regimiento de la nobleza y gobernador del Tucumán, nombrado por el rey, hombre de gran prestigio. Sin embargo, la aseveración de Obligado, casi seguramente nacida en comentarios o rumores que circularon en la clase alta porteña, otorgaría fundamento a otra hipótesis que ha sido hecha pública últimamente por José Ignacio García Hamilton en su libro Don José, la vida de San Martín. Según este autor, San Martín habría sido hijo de Diego de Alvear y de una india guaraní. Esta supuesta filiación se transmitió por tradición oral por varias generaciones en diversas ramas de la familia Alvear. Don Diego de Alvear y Ponce de León, 1749-1830, padre de Carlos María, realizó reconocimientos topográficos e hidrográficos, así como estudios sobre la flora y fauna de la región de las Misiones. Allí habría embarazado a una india guaraní, la cual dio a luz a un niño que don Diego cedió al matrimonio San Martín para que lo sumaran como quinto hijo a su familia para sortear un escándalo entre los suyos. En un documento firmado en Rosario de Santa Fe el 22 de enero de 1877, Joaquina de Alvear Quintanilla, nieta de don Diego e hija de Carlos María, manifiesta que San Martín fue hijo de mi abuelo, el señor don Diego de Alvear y Ponce de León, habido en una indígena correntina. Esta circunstancia explicaría la ausencia de fe del bautismo.
o su destrucción si hubiese existido para tapar esa filiación extramatrimonial, así como los rasgos mestizos de José Francisco y su incorporación a la familia San Martín sin comprometer la fidelidad entre Juan y Gregoria. Sin embargo, esta explicación ofrece un flanco débil. Las fechas no cierran debidamente. García Hamilton sostiene que la familia San Martín y Balbastro mantenían relaciones desde tiempo atrás, pues Jerónimo Matorras había sido socio de Isidro Balbastro, suegro de Diego de Alvear, lo cual habría facilitado el acuerdo para entregar al niño. Pero ocurre que este último contrae matrimonio con María José Balbastro en 1782, con la cual viaja a Misiones y allí, entre otros hijos, nace Carlos María, mientras que el nacimiento de San Martín, según lo analizamos, tiene que haberse producido entre 1777 y 1778. Solo cabría la posibilidad de un viaje anterior de don Diego a las Misiones, pero en ese caso su relación con los San Martín no podría haberse establecido a través de los Balbastro. Estas conjeturas provienen de la ausencia de documentación o del carácter contradictorio de la información. No pueden, por tanto, molestar a nadie y en cambio van dirigidas a acicatear el interés por la investigación en nuestros historiadores jóvenes. Más allá de ellas, las demás circunstancias, convivencia, hermanos, recuerdos, etc., prevalecen para considerar a José Francisco como hijo del matrimonio San Martín Matorras. Aunque quizás convenga agregar por ahora, porque, como se ha dicho tantas veces repitiendo a Menéndez y Pelayo, nada envejece tanto como un libro de historia, pues aquello que parece definitivo por tratarse de acontecimientos pasados, paradójicamente está sujeto a revisión por la aparición de nuevos documentos que disipan interrogantes o corrigen interpretaciones. Por supuesto, estos misterios en la vida de San Martín no afectan de modo alguno su valoración como protagonista fundamental en la lucha por la emancipación y unificación de América Latina. En cambio, sirven para desnudar la escasa solidez de las verdades históricas consagradas, como también para exigirles menos presunción a algunos historiadores. San Martín pudo haber nacido el 25 de febrero de 1778, en febrero de 1777, o en otro mes de alguno de esos años. Su fe de bautismo pudo haber sido incinerada en 1817, al ser arrasado Yapeyú por los portugueses, o en 1860, al reconstruirse esa localidad, o pudo haber sido escamoteado por alguna mano pacata en el caso de que hubiese existido algún vicio de filiación. Asimismo, pudo haber nacido en Yapeyú o incluso en la Banda Oriental, u otro lugar cercano, y bien pudo ser el quinto hijo de la familia San Martín Matorras, sea que su madre se llamase Gregoria o Francisca, o hijo de Diego de Alvear y una india guaraní. Ninguno de estos datos ejerce influencia decisiva sobre su campaña libertadora. En cambio, sí resulta importante destacar que no pertenecía a casa rica. Más adelante se reseñan las penurias económicas de la familia. No provenía de ascendencia noble, ni tampoco era hombre de Buenos Aires. Ni siquiera se lo podía calificar de argentino, no solo porque la Argentina no existía aún, sino porque el ámbito cultural en que se modeló estaba asignado por una simbiosis de influencias hispánicas y guaraníticas, por lo cual debió ser inevitablemente bilingüe. Ni tampoco compartía los rasgos fisonómicos del blanco europeo o hijo de europeos, sino que ojos, cabello y tez le daban un perfil indígena o mestizo. Es decir, se trata de un indohispano, integrante del sector popular, un oscuramente pigmentado, como calificó alguna vez un legislador conservador a sus compatriotas nacidos en las provincias interiores, o si se lo quiere expresar sin amagues, un cabecita negra, un negro, según el racismo de ciertos sectores sociales. Y esto adquiere importancia porque cuando aún hoy, en discotecas y escuelas civilizadas, se discrimina a chicos provenientes del interior argentino, podrá usarse en su defensa esta simple reflexión: cuidado, no lo hagan a un lado, ese negrito bien puede ser un futuro general San Martín.